Hola, hola, qué gusto tenerlos de nuevo en este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre las preguntas más frecuentes que tienen ustedes al hacer inversiones, al pensar en optimización tributaria, al pensar en seguridad social. Es uno de los temas que más interés generan las personas al hablar de las inversiones. Y es que estas preguntas que hemos sacado acá fueron tomadas de los mismos contenidos que hemos compartido en las distintas redes sociales y de las preguntas más frecuentes que existen. Así que vamos con la primera. Si regalo, ojo a esto, si regalo una acción a una persona que no declara renta y no es rentista de capital, la acción paga dividendos que no superan el salario mínimo. ¿Debería pagar algo? Entonces acá estamos frente a dos cosas. Estamos hablando de declaración de renta y estamos hablando de seguridad social. Ojo, cuando una persona tiene un ingreso que supera un salario mínimo, hablamos de obligación de pago a seguridad social. Pero en este ejemplo, esta persona nos dice, no supera el salario mínimo y no declara renta. ¿Cuál sería el impuesto que tendría que pagar a esta persona? La retención de la fuente que le efectúe el broker. Entonces, si estamos hablando de una acción poseída en el exterior, el impuesto que pagará esta persona es del 30%. Si por alguna razón se obligara a declarar renta en Colombia, pagará un 5% adicional. Y en cuanto a seguridad social, efectivamente, mientras que no supere el salario mínimo, no estaría obligado a cotizar. Ojo a esto, porque acá estamos hablando de regalar acciones. Entonces estamos frente a un ejercicio de ganancia ocasional derivada de una donación. Tú le estás regalando, le estás entregando y eso tiene un impuesto y se llama donación. Y también paga impuestos. Entonces, ojo, ese ejercicio de estar compartiendo, regalando, que mira, tome usted esto, o tener patrimonio compartido entre diferentes individuos, pues también puede generar un riesgo tanto para ustedes como desde el punto de vista de protección patrimonial y para esta persona a la que se le está cediendo y entregando las acciones. Perfecto, vamos con esta otra. Respecto a las inversiones en bolsa, ¿debo pagar sobre la ganancia de la venta de mis acciones o solo sobre los dividendos que reciba? Entonces acá, nuevamente, el tema de las acciones podemos hablar de dos aspectos distintos. Las acciones poseídas en una bolsa colombiana, acá estamos hablando del beneficio del mercado global colombiano, o las acciones poseídas en el exterior. Y la obligación, ¿cierto?, de pago de impuestos en la ganancia y los dividendos. Entonces, ¿qué connotación tienen las acciones? Entonces, en las acciones podemos ganar vía venta, ¿cierto? Tener una utilidad en venta, podemos ganar vía dividendos. Ambos tienen efectos fiscales muy diferentes. Entonces, la utilidad en venta, si hablamos de una acción comprada, ¿cierto?, en una bolsa colombiana, no habrá utilidad en venta. Ahora bien, beneficio en renta no es beneficio en seguridad social. Entonces, si en esa acción te ganaste más de un salario mínimo, sí estarías obligado a pagar seguridad social mes vencido. Y para las acciones del exterior vas a tener un impuesto en la venta, si pagarás, ¿qué tarifa? Tu tarifa de impuestos, ya hemos hablado, va desde el 0 hasta el 39%. Dependiendo en qué rango estés, ese será el impuesto que pagarás. Y si además recibiste dividendos, pues también pagarás el impuesto sobre los dividendos, que es del 35%. Nuevamente, un 30% es inmediato que te lo cobran en el broker y el 5% lo pagas al momento de presentar la declaración de renta. Perfecto. Ahora vamos con esta. Si se obtiene en un mes rendimientos financieros por el CDT de un salario mínimo, en intereses, ¿ya queda obligado a pagar salud y pensión? Ahí no aplica lo del componente inflacionario. Esta es una duda muy común y es que pensamos que el beneficio del componente inflacionario también hace parte del beneficio en la seguridad social. Nuevamente les digo, beneficios en renta no son beneficios en seguridad social. Partiendo de que el componente inflacionario tú no lo conoces en el momento que te paguen el rendimiento. El componente inflacionario lo conoces es al siguiente año, ya cuando tienes efectivamente el certificado tributario emitido por la entidad financiera. Así que acá es muy importante entender que si superamos un salario mínimo tenemos que determinar si tenemos capacidad de pago. Y la capacidad de pago se logra aplicando el esquema de presunción de costos o
costos reales. Si hablamos de un CDT, pues seguramente será mucho más conveniente el esquema de descontarnos el 28.08. Recuerden que a partir de este mes empieza la aplicación del nuevo decreto de esquema de costos o los costos reales, en dado caso que el costo real en este sentido sea mayor al costo presunto. Entonces, nuevamente, un ingreso genera un ingreso de 2 millones de pesos, por ejemplo, a esos 2 millones de pesos le descontamos el 28.08% y si ese valor que nos da allí es inferior a un salario mínimo, no tenemos capacidad de pago de aportar al sistema de seguridad social. Si ese descuento me da superior a un salario mínimo, ya sé que tengo que cotizar. Ahora lo que tengo que determinar es cuál va a ser el ingreso base de cotización, que es pues ese valor por el 40%. Ese será el aporte que efectivamente, la base sobre la cual efectivamente haremos los aportes a la salud, pensión, fondo de solidaridad, siempre y cuando aplique. Muy bien. Entonces por acá dicen, hicimos un video de pensiones, ¿cierto? Y nos preguntaban, en este video hablábamos de que una persona de 40 años, mujer, mamá, aunque no hubiera cotizado, ¿cierto?, en años anteriores, podría construir una pensión. Y nos están preguntando, ¿y con 50 años se puede empezar a cotizar? Gracias. Entonces acá, muy importante. Entonces tenemos que entender que a hoy, con la Ley 100, existen dos sistemas de pensiones. La Ley 100, ¿cierto? Y régimen de transición. Y con la Ley 100 existen dos entidades independientes, que son el régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, administrados por los fondos privados. Cada uno tiene dos condiciones de pensiones muy diferentes, tanto para hombres como para las mujeres. Entonces, acá hablamos en el esquema de pensiones para las mujeres, que a partir de este año empieza a aplicar un beneficio de reducción en semanas. Vamos a ser la primera generación de mujeres que nos vamos a pensionar con 1000 semanas. Eso es alrededor de 19.5 meses, años y 5 meses de cotización al sistema. Entonces, en el ejemplo hablábamos de que si la persona tenía 40, pues estaría pensionando más o menos a los 59 años. Ahora bien, si hablamos de una persona que a los 50 años va a empezar a cotizar, pues tiene que tener esos 19 años de cotización como mínimo, tanto en el régimen público como en el régimen privado. Ahora bien, estaríamos hablando que esta mujer se pensionaría a los 69 años. Ay, pero es que esos son 12 años más allá de lo que, 13 años más de lo que hoy por hoy una mujer se pensiona. Sí, porque está empezando a cotizar a sus 50 años. Ahora bien, en países como Colombia la edad de pensión de las mujeres son 57 años, pero en países más desarrollados, más globalizados, la edad de pensión es de 70 años. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida es que vivamos 80, 85 años. Nosotros, de alguna manera, puede que el sistema tenga una reforma paramétrica, pero sí es posible, de alguna manera podríamos decir que si se empieza a cotizar a los 50 años podría pensionarse, e incluso también hablábamos del ejercicio de hacer cálculo actuarial, que también por allí nos decían, pero eso no es un ejercicio barato. ¿De qué depende? De si nunca ha cotizado, sobre qué base ha cotizado. El cálculo actuarial, entiéndase, de ponerse al día con los aportes a seguridad social de periodos omisos, es decir, periodos en donde tuviste ingreso y no hiciste tu aporte al sistema de seguridad social. Y eso se hace a través de unos sistemas, ¿cierto?, especiales, como en este caso se llama Soy Actuario. Entonces, acá que es importante que ustedes puedan consultar con el fondo, ¿cierto? Si hablamos de una pensión de salario mínimo, pues con la reducción de semanas, a hoy los sistemas de ahorro individual permiten que una persona se pensione con menos semanas, inclusive hoy día, ya en 10 años se va a normalizar a 1000 semanas, pero es muy importante que ustedes vayan a los fondos, elijan cuál será el fondo que mejor les conviene, también pensando en sobre qué base van a cotizar y el tipo de pensión e ingreso que quieren construir. Excelente. Ahora vamos con esta pregunta. Entiendo que existe una resolución nueva reciente, ¿cierto?, que hablaba de la presunción de costos de los dividendos del 28.08. Siempre he tenido la duda para las personas que tienen contratos de prestación de servicios. ¿Se le debe sumar entonces los ingresos netos al valor del contrato y pagar una única planilla de seguridad social? No los ingresos por aparte y 2 planillas por separado. Muchas gracias. Muy bien. Entonces acá la UGPP lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ha tenido distintos eventos, distintos en vivo,
vaya y consulten la página de la OJPP, por allí van a encontrar distintos contenidos para las personas independientes que tienen distintos tipos de ingresos. Y en varias comunicaciones la OJPP ha dicho, usted tiene que totalizar todos sus ingresos en el mes, tanto los de salario como independiente, en este caso de prestación de servicios, como los rendimientos de sus inversiones, como el vencimiento de su CDT, y al final a lo que es el ingreso de prestación de servicios, pues le descontará el 40%, a los ingresos, digamos, de inversiones le descontará el esquema de presunción de costos y al final determina un ingreso, ¿cierto?, en conjunto y se hará el pago de una única planilla en este caso. Entonces es muy importante que ustedes tengan súper relacionado y hagan un seguimiento muy detallado, ¿cierto?, a los distintos tipos de ingresos que tienen, como cuáles y que de pronto ustedes no perciben. Los rendimientos de los fondos de inversión colectiva, que, ay, es que yo no hice retiro de mi fondo de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva tienen ingresos presuntos. Entonces, aunque usted no retire, la OJPP presume que eso es un ingreso para usted, porque el FIC funciona como casi que una cuenta de ahorro, usted lo tiene a la vista. Entonces, por allá hace 2, 3 años la OJPP salió un concepto donde hablaban y explicaban el caso de un contribuyente, ¿cierto?, que fue sancionado en el 2014, hablando puntualmente de los fondos de inversión colectiva. Entonces, ojo, mucho cuidado con las cuentas de alta rentabilidad que tenemos por allí, salditos, ventas de acciones que a veces no sumamos, dividendos que se reciben tanto en Colombia como en el exterior, toca totalizar todos los ingresos. Muy bien. Otra pregunta sobre componente inflacionario. Vivo en el exterior. A los colombianos no residentes también les aplica el componente inflacionario. Entonces acá vamos a hablar de dos cosas. Lo primero, el componente inflacionario no tiene nada que ver en este caso con si tú eres un residente viviendo en Colombia, un no residente viviendo fuera o un no residente o residente también viviendo en el exterior. El componente inflacionario data de los productos específicos, ¿cierto? De renta fija, regulación con superintendencia, ¿cierto? Todas las condiciones del que habla el artículo 38-1 del Estatuto Tributario. Entonces sí, si tú eres un colombiano viviendo fuera y te abres un CDT, efectivamente el banco te va a dar el beneficio, en este caso certificado, en el documento de que te puedes descontar este componente inflacionario. Ahora bien, no es la misma tarifa de impuestos que paga un colombiano no residente que un colombiano residente. Además, que las reglas de obligación a declarar renta, tanto para el residente como para el no residente, son muy diferentes. Por ejemplo, el residente declara porque en el año no supera X movimientos de ingresos, X compras, X movimientos bancarios, ¿cierto? X consignaciones y X patrimonio. Cada año, ¿cierto?, las unidades de valor tributario se van actualizando. Entonces, acá hablamos de que hay ciertos márgenes, ¿cierto?, que cuando los superamos, obligados a declarar. Ahora bien, declarar no significa pagar, porque ya hemos dicho que la base sobre la cual el colombiano residente empieza a pagar es del 0%. Entonces puede que te obligues a declarar, pero te quedes en la base del 0% y presentas, pero no pagas. Pero los colombianos en el exterior, su tarifa de impuestos es única y es del 35%. Entonces, aunque te hayas tomado el componente inflacionario, sobre los rendimientos excedentes tendrás que pagar un 35%. ¿En qué momento un no residente queda obligado a declarar renta? Acá no hablamos de condición de movimientos bancarios, ni de consignaciones, ni de ingresos, sino que muy específicamente la norma dice, el no residente declarará cuando en la totalidad de sus ingresos no se haya practicado retenciones en la fuente del 20%. Entonces, con una retención en la fuente, con un CDT que tú te abras y que te ganes X rendimiento y que te practiquen una retención del 4% en lugar de la del 20%, automáticamente bajo la normatividad tributaria estarás obligado a declarar renta. Y acá muchos colombianos en el exterior caen en errores como por ejemplo obligarse a declarar y pagar una tarifa de impuestos muy alta o en su defecto desconocer completamente la norma fiscal de residencia y presentar renta en un formulario equivocado, residente siendo no residente, pagando más impuestos de los requeridos. Entonces es muy importante que como no residente definas cuál será el mejor vehículo de inversión para ti. Seguramente el CDT
pagando un impuesto al 35%, pues descontando eso de la tarifa, del rendimiento del CDT más bien, pues al final no te va a quedar lo mismo como si fueras residente y te funcionará quizás un esquema de inversión un poco más diferido, ¿cierto? Donde no te paguen rendimiento, sino que hablamos de acumulación, vehículos de fondos de inversión, vehículos pensionales fabulosos para los no residentes, porque algunos de ellos no pagan, no cotizan al sistema de seguridad social, entonces por allí no estamos construyendo pensión ni aquí, quizá en el país en donde estés, tampoco. Entonces por allí es muy importante que revises este tipo de vehículos. Esta no es una pregunta, pero me pareció muy puntual para cerrar este video, y es que dice, mire, me pasó una vez que acepté un contrato de 11 millones de pesos para hacer entre varios amigos de la universidad. Entonces, la persona dice, hay este contrato, vale 11 millones, yo digo que sí, pero yo sé que lo voy a distribuir entre varias personas. Repartí todo en partes iguales, 11 millones en 4 partes. Al tributar me pasé de mi tope, claro, porque los 11 millones quedan en cabeza de la persona que acepta el contrato. Y me tocó pagar más impuestos que a mis amigos y eso no se los cobré. Y terminé perdiendo toda mi parte por esos impuestos. Acá esto le pasa a varias personas, ¿cierto? Que, por ejemplo, creen que ganar más significa que efectivamente van a tener más caja, más ingresos, y muchas veces ganar más se puede traducir en menos ingresos. ¿En qué casos? Personas que están muy en el margen de pasar de una tarifa a la otra, entonces que estoy a nada de pasarme el 19 al 28 y de entrada voy a pagar un 9% adicional, o por ejemplo las personas que están inscritas al régimen simple de tributación, un contrato te puede llevar que en el año quedes en una tarifa más alta, que te pases del 5 al 7 o del 7 al 12 y que tengas que pagar un 5% adicional por todos tus ingresos anuales, y así ese contrato, ese ingreso extra termina perjudicándote todos tus ingresos anuales. Que es muy importante acá, que si tú tienes ingresos de distintas fuentes de ingresos, lleves un control de cuáles son tus ingresos en el mes a mes, cómo estás en el año, ¿cierto? Cuál va a ser la proyección de tarifa de impuestos que vas a pagar, y así decidir si te conviene, por ejemplo, aceptar un contrato, que te llamaron de una universidad para que des unas cátedras. Ojo, no se toma decisiones de ingreso sin antes partir de la optimización tributaria, tener muy definido tu estrategia de beneficios tributarios, tener muy definido cómo vas a hacer tus aportes a los fondos de pensiones por nómina o por fuera del desprendible. ¿Qué tipo de beneficios tienes? No, tengo dependencias económicos, no, tengo crédito hipotecario, tengo medicina prepagada. Así, pero estos tres, por ejemplo, si lo pagas tú, no va por nómina. El interés del crédito, si lo pagas tú, tampoco tienes el beneficio por nómina. Los dependientes, si no le has pasado un certificado a la empresa, tampoco saben que tienes el dependiente. Entonces es muy importante entender qué ingresos vas generando, qué beneficios tributarios tienes, qué tipo de rentas tienes. Si te quedas saldo a favor, te da a pagar el impuesto de renta, y así tomar mejores decisiones, tanto salariales con el fin de optimizar la retención a la fuente, como de inversiones pensado en que al final te quede la mejor rentabilidad de impuestos. Así que nuevamente ha sido un placer estar con ustedes. Si tienen más preguntas, por favor, déjennoslas en los comentarios, compartan esta información con amigos y conocidos, porque sus preguntas nos permiten crear cada vez contenido más acertado, más cercano, que se acerque más, ¿cierto?, a las inquietudes que ustedes tienen en el día a día, y que a fin de cuentas todos tengamos un mejor proceso de inversión, esquemas de protección patrimonial y de optimización tributaria. Así que nos vemos en el próximo. Chao, chao.